Hola, bienvenidos a este canal educativo. En este video vamos a realizar una clase demostrativa y antes de iniciar te damos la bienvenida una vez más. Próximamente te iremos comentando algunas novedades en este grupo de estudios. Para ello te invitamos a seguirnos en Facebook y así puedas enterarte de estas novedades mediante nuestras publicaciones. Puedes descargar la separata de ejercicios, está ubicado en la descripción del video para que puedas trabajar más a gusto. Al descargar la separata de ejercicios podrás notar que el nivel es de nivel secundaria, nivel pre, ¿no? Para quienes también se estén preparando a postular a una universidad estatal particular. Te invitamos entonces a compartir esta información. Iniciamos entonces con nuestra clase demostrativa. Vamos a iniciar nuestra clase demostrativa con este primer problema. Como puedes ver ahí, este problema trata del tema de progresiones aritméticas, ¿ya? Recordemos entonces qué cosa es una progresión aritmética. Una progresión aritmética era una secuencia de números, ¿no? Como los que tenemos acá, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, ¿no? En la cual pues cada numerito seguía una secuencia, ¿no? Esa secuencia estaba determinada por una razón, en este caso es una razón positiva, ¿no? Que vale 2, a esta la llamábamos razón aritmética, ¿cierto? Entonces eso era en esencia una progresión aritmética o sucesión aritmética. En el problema que tenemos aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que el segundo término y el noveno término es 7 y 28 respectivamente. Entonces lo podemos colocar de esa forma, ¿no? Término 2 igual a 7, término 9 igual a 28. Entonces, del término 2 al término 9 han transcurrido 7 razones, ¿no? Del término 2 al término 9. Entonces, esas 7 razones deben ser iguales a la diferencia de los valores de los términos, ¿no? De 28 con 7. Entonces, 7R tiene que ser igual a 21. Por lo tanto, R es igual a 3. Al yo conocer la razón, puedo conocer también entonces el primer término, ¿no? Recuerda que la razón es 3, entonces el primer término, ¿cuánto tendría que ser? Muy bien, campeón, tendría que ser 4, ¿cierto? Muy bien, tendría que ser 4, para que con el 3 me genere el segundo término que vale 7. Listo, entonces ahora lo que tengo que hacer es ya calcular el vigésimo término. Entonces planteamos acá, el vigésimo término es el término 20. Ahora, ¿cuál era la formulita para calcular cualquier término de la sucesión? Era la siguiente, ¿no? Si notas ahí, lo que se está colocando es término 20 igual al término 1, que vale 4, más la cantidad de términos, que sería 20, menos 1 por la razón, ¿no? Como la razón vale 3, multiplicamos ahí por ese valor y al resolver esto pues nos sale 61, ¿no? Entonces ese fue el primer ejercicio de nuestra separata ahí de clase. Ahí tenemos nuestro siguiente problema, ¿ya? Este es interesantísimo. ¿Por qué? Porque trata del tema de métodos operativos, en específico el método del rombo, y se llama así porque se hace esa figura, ¿ya? Como puedes ver acá, se hace un rombo y en las esquinas, en los vértices, se le colocan los siguientes valores. Si lees ahí el ejercicio, trata de bicicletas y triciclos y en total se cuentan 100 llantas y un total de 40 vehículos. ¿Cuántas bicicletas hay? Entonces con este método vamos a calcular directamente cuántas bicicletas hay en ese taller. Ahora, en esta esquina vas a colocar el número de vehículos, ¿no? Que son 40. En la otra esquina o el otro vértice vas a colocar el número de llantas. En el vértice superior vas a colocar el vehículo que tenga una mayor cantidad de llantas. En este caso serían los triciclos, que tienen 3, y las bicicletas, que tienen 2, irían abajo. A continuación haces lo siguiente: el número de bicicletas va a ser la multiplicación de 40 por 3 disminuido con 100.
entre la diferencia de 3,2. Como ves, se llama método del rombo porque haces esa figura y esa figura sigue una secuencia de pasos, ¿no? Los que están ahí señalados con las flechas en amarillo. Listo. Al hacer la operación, ese resultado me saldría 20 y ese sería el número de bicicletas. Eso sería todo. En este ejercicio, este es del nivel Uni 2010, ya, interesante también. Dice ahí, un tren de 180 metros de longitud emplea en pasar por un puente de 360 metros de largo un tiempo de 6 minutos. ¿Cuál es la velocidad del tren? Dice ahí. Entonces, acá vamos a formar un esquema, ¿ya? Para que te des cuenta lo siguiente, ¿no? La línea en color naranja representa la longitud del puente, que es de 360 metros. Pero el tren en sí tiene también una longitud de 180. Ahora, ocurre lo siguiente. He colocado un puntito rojo en la parte de adelante del tren para que nos sirva como punto de referencia. Si puedes darte cuenta ahí, el tren al iniciar ya la entrada hacia el puente, ya tiene esa ubicación, el puntito rojo está en la parte delantera del tren. ¿Y qué puedes observar ahí? Cuando el tren sale completamente del puente, ya el puntito rojo no está en la parte final del puente, permanece en la parte inicial del tren. Entonces, al final, ¿cuál es la longitud real que va a recorrer el tren? La longitud real es de 540 metros, ¿no? Que sería 360 metros de la longitud del puente con los 180 metros de la longitud del tren. Entonces, recordemos que para este tema había una fórmula la cual relacionaba la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿no? Que era esa de ahí. Entonces, como nuestra distancia es 540, entonces colocamos 540 metros y el tiempo, según el problema, es de 6 minutos. Bueno, sencillo, ¿no? Pasamos a dividir el 6 y nos va a salir 90, ¿no? 90 metros por minuto. Y esa fue la solución de este problema. Por acá vamos a tener ahora este problema de aquí, es del tema de numeración. Tenemos ahí el 201 en base 3 igual al numeral ahí de 5 cifras en base n. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor de? Hay que darnos cuenta primero, ¿ya?, de que el numeral 201 es menor al numeral de 5 cifras. Por lo tanto, la base 3 debe ser mayor a la base n. Pero recuerden que en el tema de numeración la base no puede ser 1. Es decir, que la base n, me refiero a esta base, esta es siempre mayor a 1. ¿Ya? Pero acabamos de ver aquí que como 201 es un número de 3 cifras menor a este de acá de 5, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la base 3 debe ser mayor a esta base n. Por lo tanto, colocaríamos de esta forma, ¿no? 3 mayor a n. Listo. Entonces, si 3 es mayor a n y n es mayor a 1, entonces de ahí deducimos que n debe ser igual a 2. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? El 201 en base 3 lo vamos a tener que descomponer polinómicamente, ¿no? Descomponiendo polinómicamente quedaría de esa forma, ¿no? 2 por la base al cuadrado más 0 por 3 más 1, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza esta descomposición? Si te das cuenta aquí, se separan los números 2, 0, 1, se le multiplica por la base, este numerito que está acá, y el exponente se determina de esta forma, ¿no? Detrás de la cifra 2 hay dos valores, dos cifras, entonces ese es el valor del exponente. Igual acá, detrás del 0 hay una sola cifra, entonces el exponente debería ser 1 aquí, ¿no? No se coloca, se sobreentiende, y luego al realizar esta operación el resultado es 19, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí que el n vale 2, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 19 ahora? Ese 19 lo vamos a llevar a base 2 con el método de divisiones sucesivas,
¿Qué me dice el método? Vamos a dividir 19 entre 2. Como puedes ver ahí, saldría 9, ¿no? 9 por 2, 18 y el residuo es 1. Ahí terminaría una división convencional, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Vamos a tener que seguir dividiendo, ¿ya? Ahora con el número 9, con ese cociente, hasta que ya no se pueda más. Si tú divides ahí, el resultado es 4, ¿no? 4 por 2, 8 y sobra 1. Como te dije, continuamos la división hasta que ya no podamos dividir más, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí termina la división sucesiva. ¿Por qué? Porque ya no puedo dividirlo con 2. Listo. Una vez que llegas hasta ese punto, tomas el último cociente y todos los residuos finales, en ese orden que indica la flecha, y formas el número, ¿no? 10.011 en base 2. Y ese sería el numeral de 5 cifras, ¿no? A, B, C, D, E en base n. Por lo tanto, el valor de sería igual a 1, ¿no? Entonces, esa fue la resolución del cuarto problema. El quinto problema es un problema clásico del tema de edades, ¿no? Dice ahí, Alfredo le dijo a Roberto, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía, bueno, parece un trabalenguas, pero al hacer el cuadro, ¿no? Vamos a hacer un cuadro acá de pasado, presente, futuro, donde vamos a colocar ahí las edades, ¿no? De las dos personas. Recuerda que el que se menciona ahí como yo hace referencia a Alfredo, y el que se menciona ahí como tú hace referencia a Roberto, ¿no? En el texto. Entonces vamos leyendo y vamos colocando la información. Dice, yo tengo el doble de la edad que tú tenías, Entonces estamos estableciendo, como ves ahí, que la edad que en el problema indica y tú tenías, le estamos colocando como 2x. Pero dice que la persona, el que hace de yo, ¿no? La primera persona, ya tiene la misma edad, el doble de la edad en el presente, ¿no? Dice, yo tengo el doble de la edad que tú tenías. Ahí está, entonces sería 4x, ¿no? 4x. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Continuamos la lectura y dice ahí, pero cuando tú tengas la edad que yo tengo, cuando tú, ahí está, tú tengas la edad que yo tengo, ahí está, son iguales. Ahora, se preguntarán, ¿por qué estoy colocando 2y en esos casos, y también por qué estoy colocando 2x? Vamos a continuar con la solución del ejercicio y en el momento exacto que tengamos una ecuación ahí, te voy a explicar por qué lo estoy asumiendo así. Recuerda que es una variable y tú le puedes dar cualquier valor, cualquier forma, ¿no? Entonces, continuamos la lectura y dice ahí, ¿no? Pero cuando tú tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será 63. Cuando tú tengas, se refiere a futuro. En esta situación dice que la suma de las edades es 63. Bien, todavía no lleguemos a ese dato, nos queda ahí que la suma vale 63 en ese futuro, ¿ya? Pero partamos de lo siguiente, ¿no? Cuando vemos este tema, ya por propiedad, la suma en diagonal de las edades es la misma. Como puedes ver ahí, estoy colocando 2y más 2y igual a 4x más 2x, ¿ya? Entonces, al hacer la adición de ambas ecuaciones, obtenemos eso, 2y igual a 3x. Es aquí donde tú descubres por qué le estoy colocando 2y y 2x, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer esto, mira, hacer ese cambio directamente. Entonces, si tú analizas ahí, el valor de 2y es 3x, pero el valor en el futuro es 4x, quiere decir que han pasado x años. Y si han pasado x años para la segunda persona, también pasan x años para la primera. Por lo tanto, en el futuro la primera persona tendrá 5x. Pero recuerda que la suma, ¿no? El dato, ¿cuál es el dato? Que la suma de esas dos edades es 63. Entonces lo tenemos ahí. Resolvemos esa ecuación y x va a salir 7. Por lo tanto, ya podemos calcular la respuesta, ¿no? Dice, calcule la edad de Alfredo, ¿no? O la edad de Alfredo es, y bueno, la respuesta sería 28, ¿no? Ya que la edad de Alfredo es 4x, ¿no? En el presente. Por lo tanto, sería 4 por 7, 28. En el siguiente problema, tenemos en este caso un problema de inducción matemática. Me dice, determina el número de esferas. Ahí tenemos esa figura.
¿cómo vamos a poder calcular de repente el número de esferas de esta figura, ¿no? Con el método o con el razonamiento inductivo? Bueno, veamos a ver entonces cómo procedemos a resolver este ejercicio, ¿no? Lo que tú tienes que analizar en este tipo de casos es una figura más sencilla, como la que estamos colocando ahí. Vemos que el número de esferas, en ese caso, es 3. Para esta figura, ¿no?, donde ya está creciendo un poquito más la estructura, vemos que el número de esferas es 6. Ahora, si analizamos un poquito, el 3 se puede formar de esta manera, como la multiplicación de 2 por 3 sobre 2. ¿Y quién sería 2 en ese caso? ¿Quién sería el 2 que aparece ahí en el problema, este de acá? ¿Quién sería ese 2? Sería el 2 que figura acá. Entonces, ¿cómo se está generando el número de esferas? Multiplicando ese 2 por su consecutivo y entre 2. En el siguiente deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Algo similar. Ahí está, como puedes ver ahora el valor ahí sería 3, y ese es el que se utiliza aquí, ¿no? 3 por su consecutivo entre 2, ¿no? Se ha hecho lo mismo que aquí arriba, ¿no? Entonces vemos que con esta forma de resolver calculamos el número de esferas totales. Entonces eso es lo que vamos a hacer para la figura total. Como son 10 bolitas, 10 esferas en la base, entonces el resultado será 10 por 11 sobre 2, ¿no? Y eso sería igual a 55.